entrevista en La República que aspira a la candidatura presidencial por Acción Popular. Conocemos a Alfredo Barnechea por sus libros, creo que son 7 libros de historia económica del Perú, de historia cultural de nuestro país también. Sabemos que tiene una experiencia parlamentaria que remonta a los años 80, ha sido también funcionario internacional en un banco de desarrollo y periodista en varios órganos, siempre observando nuestro país y desplazándose a lo largo de él para, sin duda ahora lo sabemos, elaborar alguna idea de país que dé un fundamento a su campaña. Por eso pregunto, ¿por qué quiere usted ser candidato presidencial, señor Barnechea? ¿Qué cosa es lo que se propone hacer? Porque creo que podemos lograr, Fernando, que el Perú, el 2030 o el 2036, sea un país desarrollado, o al menos haya pasado el umbral del desarrollo. Pero para hacer eso tenemos que hacer un cambio radical, porque el Perú, como está organizado hoy día, no funciona. Todo el modelo del piloto automático de los últimos gobiernos no conduce ni al desarrollo, ni a una sociedad de igualdad, ni a la defensa de los peruanos. Y por eso yo creo, después de mucho tiempo de haber recorrido el Perú y de reflexión, creo que tenemos que volver a las políticas desarrollistas de Fernando Belaúnde y tenemos que hacer una reconquista del Perú por los peruanos. ¿Usted cree que se ha gobernado en el Perú estos últimos años con piloto automático, que no han habido ideas de qué es lo que marcha mal y qué reformas deben hacerse al Estado para facilitar también nuestro desarrollo económico? Los presidentes de la República en todos los países, Fernando, la presidencia lo que es un enorme púlpito para dirigirse a la ciudadanía, y su función principal es una visión, dar una visión y llevar a los países hacia eso. Eso no lo hemos tenido. Nosotros lo que hemos tenido, sobre todo en la última década, han sido números de crecimiento que no han sido causados por políticas públicas peruanas, sino fundamentalmente por el crecimiento de China. Y precisamente por no tener esas políticas públicas y por no tener una visión y haber dejado un piloto automático, los 3 últimos gobiernos hemos perdido este enorme superciclo que ya terminó. Y nosotros nos afrontamos en la próxima década, por lo menos, una situación de precios internacionales completamente distinta. Lo que ha faltado es esencialmente una visión del Perú. Uh-huh. ¿Qué aspectos de lo que fue originalmente la gestión y la manera de ver el Perú de Belaúnde se recogerían en una eventual presidencia de Acción Popular? Porque hay que reconocer que han pasado muchos años, que hay chicos que saben que Belaúnde fue presidente, pero no saben cómo fue presidente. Entonces, ¿qué aspectos de eso que nos devolvió la democracia serían rescatables hoy en día? Es muy interesante. Gracias por la pregunta, porque en primer lugar me hacen la pregunta: ¿por qué Acción Popular? Uh-huh. Porque es un partido limpio. Porque Fernando Belaúnde salió de Palacio como entró y no se arrodilló a recoger el oro que tenía a sus pies. Y porque el otro presidente de Acción Popular, que cumplió una función fundamental en la transición al final del régimen de Fujimori, Valentín Paniagua, también es otro elemento de integridad. Pero para responder a tu pregunta, Patricia, 2/3 de la energía eléctrica del Perú, esta que nos ilumina esta mañana en radioprogramas, fueron prendidas por la mano de Fernando Belaúnde. La mayor parte de todas las irrigaciones, no de los últimos 30 años, de la historia de la República del Perú, las hicieron los gobiernos de Fernando Belaúnde. Porque cuando Fernando Belaúnde llegó al gobierno en 1963 la primera vez, una enorme cantidad de capitales de departamento y de provincia no estaban conectadas por carretera al resto del Perú. Porque teníamos una inmensa región del Perú, que es la selva, que hoy es el gran reservorio de agua y de oxígeno, no solo del Perú, sino del mundo, que estaba excluido del territorio, estaba excluido de los mercados. Fue una región a la que nunca entraron los incas, a la que nunca entraron los virreyes, a la que nunca entraron los presidentes, hasta que Fernando Belaúnde abrió la selva. Pero es verdad, de modo que también es el gran partido de la infraestructura, de la construcción y del desarrollo, para no hablar de los
miles y miles de viviendas social que hizo Belaúnde. Pero es verdad que era un Estado con mucho más dinero, que tenía mucho más empresas estatales, la inversión y el crecimiento estaba impulsado básicamente por esta cantidad de dinero que manejaba el Estado específicamente en incrementar la infraestructura, y eso en los últimos años ha cambiado, porque es la participación público-privada o solo privada la que empuja la economía. Patricia, con todo cariño, la premisa de tu pregunta no es al revés, es al contrario. Cuando hemos tenido una cantidad de dinero brutal, ha sido en la última década, brutal. Las reservas internacionales, por ejemplo, del Perú en la última década, el monto del presupuesto, para no hablar, Patricia, de la enorme cantidad que ha ido a las regiones, que esta es otra cosa que yo quisiera, nosotros vamos a cambiar el proceso de regionalización. El proceso de regionalización como está no funciona, y ha sido una enorme dilapidación de capital en el momento en que ha coincidido con el superciclo de los precios. Todo eso lo hizo Belaúnde sin ese dinero, precisamente. Lo hizo con hipotecas sociales, lo hizo con y lo hizo además, y es muy interesante. No me refiero a la cantidad de dinero, que efectivamente hoy tenemos mucho más ingresos, sino al Estado como estructura, como aparato, que administra un recurso. Es que es muy importante los fondos de dinero, porque cuando hoy día vamos a hacer viviendas, por ejemplo, no se ha hecho ni se está haciendo vivienda social en el Perú. Se está haciendo vivienda, se hace semivivienda, hay muy poco techo propio, entre otras cosas porque no hay suelo y no hay habilitación del suelo para eso. Pero se ha construido mucho en barrios residenciales. Pero Belaúnde hizo vivienda social. E hizo vivienda social en el momento en que no habían los enormes fondos financieros que hoy día pueden canalizarse a mi vivienda. Precisamente se hizo con mucho menos recursos y además con algo muy bonito. Sí. Pero quería interrumpir un momento porque encantado, por favor. Las urgencias y el momento económico de nuestro país es otro. ¿Qué va a pasar con la minería? Que siendo importante para nuestro país, se encuentra en un momento crítico por el tema de los precios a nivel internacional, porque China ha detenido también su crecimiento o lo ha ralentizado, y eso nos ha afectado muy seriamente. ¿Qué va a pasar con esa recomendación que venimos escuchando desde hace mucho tiempo, una declaración de principios, ya parece, de diversificar nuestro aparato productivo para no depender tanto de la minería, que siendo importante tiene que tener alternativas? En esos dos campos, ¿qué plantean? Miren, para ser muy directo en la respuesta, que es como quiero dirigir esta campaña, porque una campaña por la presidencia no es en el fondo sino una larga conversación con un país. Yo quiero dejar muy claro que la minería es un elemento fundamental de la economía del Perú siempre. La economía ha sido la columna vertebral. El expresidente de Chile, Salvador Allende, un héroe republicano de América Latina, dijo una vez, antes de ser presidente, el cobre es el salario de Chile. La minería en el Perú ha sido siempre la columna, históricamente, desde siempre, en cualquier época del Perú, la columna vertebral. Pero lo que nosotros no podemos es tampoco creer que solo exportando metales vamos a desarrollarnos. Esta es una equivocación también. Ningún país se ha desarrollado. Hay países que han tenido recursos naturales y han sido desarrollados. Estoy pensando en Noruega con los hidrocarburos del Mar del Norte, Canadá o Australia, que son mineros también muy parecidos al Perú, y han usado la minería como una palanca de financiamiento, pero para una diversificación industrial precisamente. Fíjate qué curioso, en 1959, Fernando Belaúnde, antes de ser presidente, planteó la Corporación Metalúrgica. Es muy importante dar valor agregado al Perú. Nosotros, como un país productor de materias primas, no vamos a desarrollar una de las cosas que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos básicamente que hay unas tareas de corto plazo y hay unas tareas de largo plazo. Alfredo, perdón, tenemos que hacer una pequeña pausa, son las 8:45, pero quisiera dejar planteada la pregunta. Se subrayan. La pregunta y la respuesta que iba a dar. No, respuesta. Una pregunta que dejo planteada. Uno de los puntos programáticos claves que tú anuncias es renegociar el contrato del gas. Es como afectar a la yugular de nuestro ordenamiento económico jurídico actual. Nos explicarás cuál es la propuesta respecto al gas después de la pausa. Adelante, Alfredo, con las preguntas que quedaron planteadas. Bueno, yo quería dentro de esta tónica en la que estábamos conversando de propuestas de fondo sobre el país, ¿qué país queremos tener? Yo creo que hay, y contestaré lo del gas después, pero yo creo que esencialmente, yo creo que es fundamental tener unas políticas de corto plazo y unas políticas de largo plazo. La realidad, Fernando, fundamental de este país es que hoy en el Perú no hay justicia y no hay igualdad.
y que el crecimiento económico ha favorecido sobre todo a los extranjeros más que los peruanos. Esta es la realidad, más allá de lo que digan los medios proclives a esos intereses. Y en esas políticas lo primero que tenemos que crear en el corto plazo es un piso común para la igualdad de oportunidades. Desde aumentos al salario mínimo hasta ponerle topes. Fíjate, la enorme deuda de consumo de la que no se habla en los periódicos que tienen las familias peruanas pagando tasas de interés absolutamente exorbitantes. Hay que ponerle un tope a eso. O hay que ponerle un tope, o si eso no es una política de mercado, hay que crear una competencia para esos intereses leoninos que está teniendo y que están drenando a las familias peruanas. Hay que dar una renta indexada a los jubilados. Pero yo quisiera, sobre todo en este de corto plazo, ponerte un ejemplo que a Patricia, que conoce bien el Perú, también le va a asombrar. Lo que es inaceptable es, por ejemplo, la desnutrición infantil en el Perú. Hay departamentos, por ejemplo, Huancavelica y Cajamarca, y eso se amplía también a Pasco, se amplía a Ayacucho, se amplía incluso a La Libertad. Hay departamentos en donde 1 de cada 2 niños tiene desnutrición infantil. Hablamos mucho de la educación, elogiamos a los ministros de educación, hablamos de la universalización de la educación primaria, pero la vida de las personas comienza en el mundo prenatal y en los primeros 2 años de vida. El otro día estuve en el Foro Iberoamérica y aprendí algo que no sabía. Tú sabes, Patricia, que el cerebro humano nace con 300 gramos y a los 2 años tiene 1200. Si en esos 2 años se pierde el desarrollo del niño, no importa lo que hagas en la educación después. Bueno, tenemos que tener desnutrición infantil 0. Pero esta es una de las cosas terribles. ¿Y dónde son esas desnutriciones infantiles? ¿Cuáles son los 2 departamentos de mayor desnutrición infantil? Huancavelica y Cajamarca, departamentos mineros. En el caso de Huancavelica, además, es un departamento donde nace la energía eléctrica como el Mantaro. Eso es inaceptable. Y en el largo plazo, para volver a la pregunta que tú me hacías, Ricardo, es volver a una política de industrialización. Y para una política de industrialización hay que ponerle primero un piso de energía competitivo a los países. Y eso me lleva al tema del gas. Tú me preguntabas por el tema del gas. Si tenemos poco tiempo, así que te agradecería. Lo reduzco muy. Es muy sencillo. Todo el mundo ha discutido en los últimos meses el lote 192. Mis asesores en hidrocarburos, que saben mucho del tema, me dicen que ese es un lote poco competitivo. Y hemos discutido el lote 192, pero no hemos discutido el gas del Perú, que es donde están los gruesos de los hidrocarburos. El Perú no participa en la cadena de valor de los precios. Tiene solamente una regalía sobre el precio en boca de pozo. Y ese fue un precio fijado durante el gobierno, desde el gobierno de Fujimori, para que permitieran cerrar ese proyecto. Proyecto que yo creo que es un proyecto importante para el país. Yo soy partidario de la extracción del gas y soy partidario de los polos petroquímicos. No estoy en contra de eso. Pero los precios que el Perú está recibiendo son precios inaceptables. No existe un precio mundial del gas. Depende de dónde esté el gas para saber cuánto va a valer al final el gas. Si uno tiene el gas en Qatar y lo vende en Nueva York, la boca de pozo tiene que ser muy barata para que pueda llegar a Nueva York. Si uno tiene el gas en Calgary, en Alberta, en Canadá, y exporta abajo nada más a California, que es la 6ª economía del mundo, tu precio puede ser mucho más alto. Pero lo que el Perú está recibiendo son centavos de dólar por cada millón de BTUs. El gas, y con esto termino, para que los oyentes sepan, no es sino calor. Por eso es que el grueso del gas en el mundo se usa para energía eléctrica. Y son millones de BTUs, que son unidades británicas de calor. Lo que nosotros recibimos son centavos. Si llego a la presidencia, yo voy a renegociar ese contrato. Muchas gracias, Alfredo Barnechea, por esta visita y daremos seguimiento a la campaña. Hay varios candidatos. 30 segundos. Yo quiero invitar a los velaundistas. Hay 2 partidos de Acción Popular. Hay el partido que ustedes ven, de 3 o 4 congresistas, que parece un partido alicaído, pero Acción Popular es la familia política más grande del Perú. Al último pueblo del Perú donde vas, hay un velaundista, porque sabe que hay una carretera hecha por Fernando Belaúnde. Yo quiero invitar esta mañana hay 176.757 inscritos de Acción Popular. El 29 de noviembre, vengan a votar por el precandidato que ustedes quieran. ¿Con quién compites, pero no lo sé todavía. Son 6 otros, ¿no? No lo sabemos. Algunos invitados y otros no se sabe cuántos serán al final, pero espero que sean la mayor cantidad para que haya una confrontación de ideas y los belaundistas sepan quién encarna el pensamiento de Fernando Belaúnde. Pero quiero hacer esta mañana y aprovechar radioprogramas para invitar a los belaundistas a que despierten, que tienen en las manos un gran partido, tienen el primer partido del Perú, pero tienen que salir a votar para revitalizarlo el 29 de noviembre. Muchas gracias.
Gracias mucha a suerte. Alfredo Barnechea y suerte con tu campaña, así como con la de los otros candidatos en Acción Popular. 8:56, establecemos